Buenos días, jóvenes. Nos corresponde desarrollar el último tema, que es el método numérico para integral el método de Simpson. Método de Simpson. Entonces tenemos aquí la integral de a a b de f de x. Entonces, nuevamente el intervalo a, b, los puntos son igualmente espaciados. Tenemos que el h es el b menos el a sobre el n. B menos el A sobre E. Entonces, donde el X sub 0 va a ser el A y el X sub n va a ser el B. En este método, la función es el integrando. La función se reemplaza por trío de puntos. El primer trío será x0, f de x0, x1, x1 y su imagen, f de x1, falta un paréntesis, parece. Mejoremos eso. El primer trío es el x0, f de x0. Y el otro es x1, f de x1. Pongamos allí entonces. Eso lo estoy echando de menos. Y x2, f de x2. Entonces este x2 es el extremo derecho del primer trío, que va a ser el extremo izquierdo del otro trío. Y así continuamos. x3, f de x3 y x4, f de x4. Y así vamos a seguir. La pregunta es, para que se generen tríos, y eso lo vamos a destacar, lo vamos a poner con color porque cuando trabajemos con el error, entonces es importante eso. Característica de n. Entonces, supongamos, como son tríos tenemos 3 puntos. Entonces, el n es 2. Entonces, si n es 2, si n es 2, vamos a poner los x, ¿no?
vamos a tener el X0, el X1 y el X2. Ahí tenemos el X0, el X1, el X2. Si n es, ahí tenemos un trío. Ahí tenemos un trío, perfecto. Si n es 3, si n es 3, tendremos el X0, el X1, el X2 y el X3. Aquí tenemos un trío, pero ahí no tenemos otro trío. Entonces eso no nos sirve. Si n es 4, tendremos el X0, el X1, el X2, después este va a ser el X2, el X3 y el X4. Aquí tenemos un trío y ahí tenemos el otro trío. Por lo tanto, la característica entonces en este método, no olvidar que n debe ser un número par en la partición. En el método de Simpson, el n debe ser par. Y al final de la clase vamos a hacer allí un ejercicio y va a aparecer esto. Bueno, borremos. Consideremos trío genérico. Entonces aquí vamos a tener un trío genérico y este va a ser el punto medio. Por lo tanto, este lo voy a llamar x sub i, este será x sub i menos 1 y este va a ser x sub i más 1. Entonces la integral desde x sub i menos 1 hasta x sub i más 1 de f de x por dx. Entonces aquí la función, como queremos, aquí tenemos la función, entonces la cambiamos por el polinomio de interpolación, que es cuadrático. ¿No? Y ese polinomio de interpolación le vamos a llamar a x cuadrado bx más c por dx. Entonces eso es lo que hace el método. Genera tríos. La función se reemplaza por tríos. Entonces, n más 1 igual a 3. Por lo tanto, el polinomio es cuadrático. Ahí tenemos el polinomio de interpolación. Importante aquí es la variación del i. La variación del i, el i parte 1. Si el i es 1, tendré el x0 hasta el x sub 2. Si el i es 1, entonces el x0, y aquí tendré el x1, y aquí tendré el x2, el x0. ¿Cuál es el otro valor de i? Tiene que partir de acá. Por lo tanto, el i es 3. Si el i es 3, aquí es 3 menos 1 es 2. ¿Ya? ¿Hasta dónde llega? Hasta n menos 1. Recuerda que el n es par. Ahí tenemos la variación del i. Aquí vamos a integrar, como sabemos, la integral de x sub i menos 1 a x sub i más 1 de mi función es el a x cubo sobre 3 más b x cuadrado sobre 2 más c por x, y eso lo evalúo desde x sub i menos 1 a x sub i más 1. Y los valores del i ya sabemos que 1, 3, hasta n menos 1. Aquí vamos a reemplazar, vamos a tener la diferencia de los cubos, la suma por la diferencia,
Y aquí tenemos esa diferencia. Y ese factor que es el x sub i más 1 menos el x sub i va a estar presente aquí, aquí y aquí, y vamos a factorizar. Eso es lo que vamos a hacer. Pareciera que ya podemos borrar, no borrar, sino apagar la luz. La integral de x sub i menos 1 a x sub i más 1 de ese integrando es a tercios de x sub i más 1 al cubo menos x sub i menos 1 al cubo, más b medios del x sub i más 1 al cuadrado menos el x sub i menos 1 al cuadrado, y más c por x sub i más 1 menos los x sub i menos 1. Y pongamos ahí, el paréntesis que falta. Eso es lo que yo comentaba. Entonces aquí tenemos la diferencia de los cubos, la suma por la diferencia, y este factor está presente aquí y acá. Y no olvidar la variación del i, el i desde 1 hasta n menos 1. La integral de x sub i menos 1 a x sub i más 1 de f de x por dx. Lo que decía, ese factor está presente. Está presente. Entonces, factorizamos por x sub i más 1 menos x sub i menos 1. Aquí nos va a quedar a tercios, que va a multiplicar al x sub i más 1 al cuadrado más el x sub i más 1 por el x sub i menos 1 y más el x sub i menos 1 al cuadrado, más lo que está aquí, el b medios del x sub i más 1 más el x sub i menos 1, más 1, y más el c, más el c. Todo esto sacamos un común denominador, ¿no? Que va a ser el 6. Y va a ser el 6. Lo escribimos ahí arriba. No olvidar que siempre hay que ir arrastrando la variación la integral de x sub i menos 1 a x sub i más 1 de f de x es eso que está aquí. X sub i más 1 menos el x sub i menos 1, y acá sacamos un común denominador, que va a ser el 6. El 6. Aquí me va a quedar 2 veces el a, que multiplica al x sub i más 1 al cuadrado más el x sub i más 1, el x sub i menos 1 y más el x sub i menos 1 al cuadrado. Ya. Esto lo podemos borrar, pero me está faltando esta parte. Continúo con la línea de fracción aquí. ¿Ya? Más, cierro paréntesis, más 3 veces el b del x sub i más 1 más el x sub i menos 1 y más 6 veces el c. Y ahí cierro eso.
todo esto ya lo vamos a reemplazar. Todo esto lo vamos a reemplazar. Busquemos las tapitas que corresponden. Esto lo vamos a reemplazar. Lo vamos a reemplazar. Y todo esto lo vamos a reemplazar. Aquí solamente lo vamos a visualizar. Pero este sí que lo podemos detallar más. Porque si aquí tenemos el x sub i menos 1 y aquí tenemos el x sub i más 1, entonces aquí tenemos el x sub i, esto va a ser h y esto va a ser h. Entonces esta diferencia es 2h, eso es 2h, ¿no? 2h, ¿no? Y 2h entonces va a quedar partido por 6, va a quedar h tercio aquí. Va a quedar esto. H tercio va a ir en la formulita, H tercio. Y esto lo vamos a reemplazar. Y esto ahora. Y ahí sí que no lo vamos a detallar tanto. ¿Ya? No lo vamos a detallar tanto, pero sí lo podemos justificar de la siguiente manera. Tenemos que f en x sub i es el a del x sub i menos 1 al cuadrado más b por x sub i menos 1 más c, porque es el polinomio de interpolación por encima. Y el f lo voy a poner acá, del x sub i es a por x sub i al cuadrado más b por x sub i más c. Y el f de x sub i más 1 es a x sub i más 1 al cuadrado más b por x sub i más 1 más c. Porque el polinomio de interpolación, por eso es la característica del polinomio de interpolación. Pero si ustedes se fijan, aquí esto está en términos de los extremos, ¿no? Del x sub i menos 1, x sub i más 1. Y este es el punto medio. Entonces reemplazamos la formulita del punto medio a, aquí tendremos que poner el x sub i más 1 más el x sub i menos 1 sobre 2 al cuadrado, más b, paréntesis, el x sub i más 1 más x sub i menos 1 sobre 2, más c. Y todo esto que le vamos a poner, entonces, eso le vamos a poner un asterisco, y todo eso le va a poner 2 asteriscos. Entonces, eso va a implicar la integral de x sub i menos 1, lo vamos a hacer arriba mejor, ¿no? Lo vamos a hacer arriba porque es importante esto, la conclusión. Pero voy a tener que borrar. Esto ya sabemos que es 2h partido por 6h tercio. Y todo eso ya es una combinación de estas cosas que están acá. Eso va a implicar la integral desde x sub i menos 1 a x sub i más 1 de f de x es h sobre 3. ¿Ya? H sobre 3. Voy a poner aquí este primero. El f de x sub i menos 1 más 4 veces z, más 4 veces el f de x sub i más esta, el f de x sub i más 1. Eso es, ¿ya? Si tuviese otra pizarra más grande y más tiempo, lo podría hacer, pero
Ya créanme que es así. Entonces esa combinación que puse dos asteriscos es eso. Ahora hacemos variar el I. Y aquí va a aparecer la formulita. Es el I, que es 1, 3, hasta n menos 1. Entonces la integral de a b de f de x por dx. Aquí. La integral de a b de f de x por dx igual h sobre 3. Entonces aquí vamos a ver qué sucede si el i es 1. Si el i es 1, vamos a tener f en x0 más 4 veces el f en x1 más el f de x2 más. Y ahora con i igual 3. Con i igual 3. Con i igual 3 tenemos aquí, reemplazamos f en x2, 4 veces el f en x1 4 veces el f en x1 más el f, pero aquí me estoy equivocando, porque es 3. Entonces este tiene que ser 3. Y 3 más 1, 4. Más, y llego hasta n menos 1. Vamos a tener f de ¿quién? De n menos 2, 4 veces acá, f del x sub n menos 1 más el f de x sub n. Y ahí pongo. Visualicemos. Aquí vamos a hablar de par, impar. ¿Ya? Cuando yo diga par, me refiero al subíndice, que lo voy a subrayar. Aquí lo subrayo. ¿Ya? Y cuando digo impar, aquí tenemos 1, aquí tenemos 1, aquí tenemos 1, y aquí tenemos otro par. Le puse 2 rayitas a los pares. Noten ustedes que los extremos, ¿ya?, aparecen solo una vez. ¿Ya? Y los que llevan índice impar están multiplicados por 4. 4 veces el fx1, 4 veces este, y los que llevan índice par, como este es extremo derecho para este, y va a ser también el extremo izquierdo del que comienza. Entonces se suma 2 veces. Eso lo vamos a escribir arriba. Esa es la formulita, fácil de recordar. H tercio, los extremos van solo, 4 veces la sumatoria de los impares y más 2 veces la sumatoria de los pares. Es decir, la integral de a a b de f de x, eso es h sobre 3, los extremos van solo, f de x0 más f de xn, más 4 veces el f de x1 más f de x menos 1, y más
más 2 veces el f de x2 más el f de x4 más el f de x menos 2. Ahí tenemos la formulita del método de integración numérica, el método de Simpson. A diferencia del método del trapecio, hicimos la deducción del método mismo con la deducción de la fórmula del error. Aquí solamente entregamos la cota del error. Y la cota del error de este método es valor absoluto de Simpson menor o igual que b menos a la quinta 180 n a la cuarta por el máximo de la cuarta derivada en x para todos los x que se mueven entre a y b. Ahí tenemos. Profe, ¿podría volver a repetirlo? Lo voy a hacer, sí, Porfis. lo voy a volver a escribir, ¿ya? Porque como lo dije al comienzo de la clase, cuando hablaba del n que íbamos a hacer un ejercicio donde iba a aparecer la formulita, ¿ya? Así que lo voy a volver a escribir. Siempre traigo agüita, no la podía encontrar. Ya. El error de la cota del error. El error de la cota es menor o igual que b menos a la quinta, 180 n a la cuarta por el máximo de la cuarta derivada, para todos los x entre a y b. Aquí vamos a hacer un ejercicio que es típico de cuando desarrolla uno este tema, ¿no? Presenta el siguiente ejercicio. El ejercicio calcular la integral de 1 a 2 de x sobre x con una exactitud de 3 cifras decimales. Veamos la solución. Veamos la solución. Varias etapas. Primero, determinación de n. La fórmula del error o la cota del error de Simpson. Entonces el b menos el a la quinta 180 n a la cuarta por el máximo de la cuarta derivada en x para todos los x que se mueven de a hasta b y que sea menor que 5 por 10 a la menos 4.
Entonces andamos buscando allí el n. Ya conocemos el a. Bueno, nos falta esto también. El a es 1, el b es 2, el máximo de la cuarta derivada de x para todos los x entre 1 y 2, eso no lo conocemos. No lo conocemos. Y f de x es 1 sobre x, que es x a la menos 1. X a la menos 1. Ájale. Ahora sí. Vamos de 1 a 2, mi función, ¿no? A, B, la primera derivada es menos x a la menos 2, la segunda derivada es 2x a la menos 3, la tercera derivada es menos 6x a la menos 4, la cuarta derivada es 24 por x a la menos 5. Entonces nos interesa el máximo, de la cuarta derivada. Eso nos interesa. Derivamos nuevamente para ver si esa derivada tiene valor crítico o no lo tiene. Si no tiene valor crítico, evaluamos en los extremos solamente, en el 1 y en el 2. Si tiene valor crítico, evaluamos en el 1, en el 2 y en ese valor crítico y vemos cuál es el máximo. Pero aquí no va a tener valor crítico. Derivamos nuevamente. La quinta derivada es menos 120 por x a la menos 6. Es menos 120 por x elevado a 6. No tiene puntos críticos. No tiene valor crítico. No tiene valor crítico. Lo que estoy haciendo va a ser muy repetitivo en los ejercicios que vamos a hacer más adelante cuando ya nos estemos preparando para la prueba. Recordemos que para el polinomio de interpolación allí hay que encontrar un máximo de una cierta derivada y usamos esta estrategia, derivar hasta la última derivada. Vemos si esa última derivada tiene valor crítico o no tiene. No tiene valor crítico. Eso va a implicar que el máximo de la cuarta derivada de x en 1 y 2 va a ser el máximo de la cuarta derivada en el 1 y la cuarta derivada en el 2. Para x de 1 a 2 es el máximo en 1. El módulo es 24, ¿cierto? 24. Y en el otro es 24 y el 2 a la quinta. 2 a la quinta. 2 a la quinta es 32, ¿cierto? ¿Parece? 24 sobre 32. Y el máximo es 24. Ahí tenemos el máximo. Lo que quería en esta parte.
Borremos todo porque siempre si uno tiene mayor espacio se entiende mejor las explicaciones. Entonces reemplacemos en b menos a la quinta 180 n a la cuarta por el máximo de la cuarta derivada de x para todos los x entre 1 y 2 que sea menor que 5 por 10 a la menos 3. ¿Con 3 cifras dije? ¿O con 2? No recuerdo. ¿Quién me ayuda? Dije 3 cifras. Profe, es a la menos 4 porque dijo con 3. Entonces menos 4. Ahí sí. Ahí sí. Reemplacemos. Tenemos entonces 1 aquí, en el numerador, porque es b menos a. 180 n a la cuarta por 24, parece que era este, y menor que 5 por 10 a la menos 4. Nos queda 180 n a la cuarta, y aquí 24, mayor o igual que 10 a la cuarta sobre 5. N a la cuarta mayor o igual que 10 a la cuarta por 24, 5 por 180. Y eso lo calculamos. ¿Dónde está la calculadora? Acá está. Vale. A ver. Y es a la cuarta por 24. Les pegó un salto a la maquinita. Por 24 y dividido por 800. 300. El n mayor o igual, sacamos raíz cuarta, 4,16. Pero el n tiene que ser un número entero. ¿Ya? Un número entero. Entonces aquí siempre va a suceder esto en Simpson. ¿Ya? Bueno, en trapecio también. Porque es muy difícil que al calcular el valor n resulte un número entero. Poca probabilidad. ¿Ya? Pregunto. A ver si Idalmis está atenta. Idalmis, ¿con qué valor de n te quedas tú? Estamos en Simpson, ¿cierto? En Simpson. Creo que con el número par. ¿Con qué valor entonces? Par. 6. El par entonces el n es 6. ¿Ya? Ahí está. Profe, disculpe, a mí el n me dio 4,04. No importa, ¿ya? No importa un detalle. Ah, ya. Pero lo importante es el salto. ¿Ah? ¿De acuerdo? Porque es mayor que 4. ¿Ya? Pero lo voy a chequear. ¿Ya? Lo voy a chequear el valor. Porque es 10 a la cuarta por 24. Y eso me dio 240.000. Y esto es dividido por, lo recupero, a lo mejor ahí puse mal, 5 por 180 y le saco la raíz cuarta. Sí, tiene razón. Y 0,25 me da 0,4.
0,4. Hice mal el producto este. ¿Ya? Puse 800 y son 900. ¿Ya? Si al multiplicar puse... Tiene razón. Ahí fue. Pero hice la corrección. Entonces el N es 6. Ahora, segunda parte. Partición del intervalo. Partición del intervalo. Tenemos que el X0 es 1. El X1. Le agregamos el H. Pero el H entonces, el H es el 2 menos 1 sobre el N, 1 sobre 6. Ese es el H. 1 sobre 6, nos queda 7 sobre 6. El X2 será 8 sobre 6. El X3, 9 sobre 6. El X4, 10 sobre 6. El X5, 11 sobre 6. Y el X6 es 12 sobre 6, que es el 2. Entonces le vamos agregando aquí el H. Y esa es la rutina, aquí en integración numérica. ¿Cuál va a ser la rutina? Si no tenemos el N hay que determinarlo. Conocido el N sacamos el H. Teniendo el H hacemos la partición del intervalo. Teniendo la partición del intervalo, evaluamos la función. Evaluemos la función. Evaluación de f de x, que es 1 sobre x. Entonces, el f en x0, que es el f en el 1, que es 1. El f en el x1, que es f en 7 sobre 6, que nos va a quedar 6 sobre 7. El f en x2, f en 8 sobre 6, 6 sobre 8. F en x3, que es el f en 9 sobre 6, nos queda 6 sobre 9. F en x4, 6 sobre 10. F en el x5 nos queda 6 sobre 11. 6 sobre 11. Y finalmente el f en x6, que es el 1 medio. Ahí tenemos las imágenes. Uso del esquema. En el esquema. La integral de 1 a 2 de 1 sobre x de x. H tercio. Vamos a escribir la h tercio. H, que es 1 sobre 6 y tercios. Los extremos van solos. El 1 más el 1 medio. El 1 más el 1 más 4 veces los impares, que son el 6 sobre el 7, más el 6 sobre el 9 y más el 6 sobre el 11. Y 2 veces los pares. Los pares, que es el 6 sobre el 8 más el 6 sobre el 10. Y ahí terminamos. Bueno, y ahí faltaría hacer el cálculo. De 1 a 2 de x sobre x.
y ahí queda el resultado. ¿Ya? Entonces lo que he presentado es el método de Simpson. H tercio, los extremos van solos, 4 veces la sumatoria de los que llevan índice impar y 2 veces la sumatoria de los que llevan índice par. Ese es el método de Simpson. ¿Ya? La sesión de mañana la dejamos para ejercicio. ¿Ya? Y ahí el día jueves vemos qué hacemos. ¿Ya? Bien, alumnos. ¿Ya? No sé si podríamos, bueno, tenemos tiempo todavía para comentar otras cosas que se refieren a la exactitud del método, ¿ya? Profe, disculpe, ¿nos podría subir como ejercicios, como subió en la prueba pasada de pruebas pasadas? Si le puse ejercicio resuelto por ahí, Ah, ya, muchas pero gracias. ¿Le podría mandar una pero duda? no lo suficiente, ¿ah? Pero voy a buscar otro por ahí. Sé que puse ejercicio, pero no lo suficiente. ¿Ya? ¿Le puedo mandar un correo, profe, con una duda que me quedó de un Bueno, ejercicio? ahí, sí, de eso se trata. De eso se trata. Ya. Gracias. Ya, nos vemos mañana. Dalmis, Chao, Francisca, cuídese. Mares, Javiera. Chao, profe, cuídese, gracias. Chao. Profe, Chao, Stephanie. consulta, profesor, en la prueba entonces entra Simpson y trapecio. Sí, pues claro. Ya. Nada Y ahí. yo creo que es lo mismo que la prueba pasada, que más énfasis en la parte analítica, ¿verdad? Habría que ver ahí, pues, no me quiero aventurar todavía. Claro, sí, ¿Ya? bueno. Porque acuérdate que estos son un equipo de profesores, pues entonces Sí, no.